¿Es por algo serio?, preguntó. Sí, sí, muy serio, contestó ella con una sonrisa. Entonces Rubón recomendó a Merle que no hiciera entrar a nadie. El señor de Cocorel, que había terminado de arreglarse las uñas, vino a saludar a la señora Gullar. Ella le hizo señas para que se inclinara y le habló en voz muy baja, vivamente. El joven aprobó con la cabeza y fue a tomar su sombrero diciendo a Rubón, me voy a almorzar, no veo nada importante. No queda más que esa plaza de inspector. Habría que nombrar a alguien. El ministro permaneció perplejo, sacudiendo la cabeza. Sí, no hay duda, hay que nombrar a alguien. Ya me han propuesto un montón de gente, pero me fastidia nombrar a personas que no conozco. Y miró en torno suyo, en los rincones de la pieza, como para encontrar el candidato. Su mirada cayó bruscamente sobre el señor Belluin, arrellanado en su sillón ante la chimenea, callado y beatífico. Señor Belluin, llamó Rubón. Este abrió suavemente los ojos sin moverse. ¿Quiere ser inspector? Le explicaré. Es un puesto de 6000 francos, en el que no hay nada que hacer y que es muy compatible con sus funciones de diputado. El señor Belluin movió la cabeza. Sí, sí, aceptaba. En cuanto el asunto quedó arreglado, permaneció aún 2 minutos olfateando el aire, pero debió sentir sin duda que aquella mañana ya no quedaba nada por recoger, pues se retiró lentamente, arrastrando los pies detrás del señor de Cocorel. Ya estamos solos. Vamos a ver, ¿qué sucede, mi querida niña?, preguntó Rubón a la bonita señora Gullar. Había empujado el sillón y se había sentado frente a ella en el centro del despacho. Entonces observó su tocado, un vestido de cachemira de la India, rosa pálido, de una gran suavidad que la modelaba como un peinador. Estaba vestida sin estarlo. En sus brazos, en su pecho, la tela flexible vivía, mientras que en la flojedad de la falda profundos pliegues marcaban las curvas de sus piernas. Era aquella una refinada desnudez, una seducción calculada hasta en la cintura, un tanto alta que hacía resaltar las caderas, y no se veía ni un indicio de enaguas. Parecía no llevar ropa interior, y sin embargo estaba deliciosamente vestida. Bueno, ¿qué sucede?, repitió Rubón. Ella sonreía sin hablar todavía. Se echaba hacia atrás, dejando ver los cabellos rizados bajo el sombrero rosado, mostrando la blancura húmeda de sus dientes entre sus labios abiertos. Su carita tenía un abandono mimoso, una expresión de ruego ardiente y sumiso. Es algo que quiero pedirle, murmuró al final, y agregó vivamente, dígame primero que me lo concede. Pero él no prometió nada, quería saber antes. Desconfiaba de las mujeres, y como ella se inclinara muy cerca de él, le interrogó, tan importante es que no se atreve a decírmelo. Tendré que hacerla hablar, ¿verdad? Procedamos por orden. ¿Es para su marido? Ella dijo que no con la cabeza, sin dejar de sonreír. Diablos, para el señor de Cocorel entonces. Algo estaban complotando en voz baja hace un rato. Ella respondió nuevamente que no, e hizo una pequeña mueca que significaba claramente que había sido preciso despedir al señor de Cocorel. Después, mientras Rugón seguía buscando con cierta sorpresa, ella acercó aún más su sillón y se encontró entre sus piernas. Escúcheme, no me riña usted. ¿Me quiere un poquito? Es para un joven. Usted no lo conoce. Después le diré su nombre cuando le conceda el puesto. Ah, un puesto sin importancia. No tendrá usted que decir más que una palabra y le quedaremos muy agradecidos. ¿Es algún pariente?, preguntó nuevamente. Ella lanzó un suspiro, lo miró con ojos moribundos y dejó deslizar sus manos para que él las tomara entre las suyas, y dijo en voz muy baja, no, un amigo. Dios mío, qué desdichada soy. Se abandonaba, se entregaba a él con esta confesión. Era un ataque muy voluptuoso, de un arte superior, sabiamente calculado para hacerle perder los menores escrúpulos. Por un instante llegó a creer que inventaba aquella historia por un refinamiento de seducción para hacerse desear más al salir de los brazos de otro. Pero eso está muy mal, exclamó Rubón. Entonces, con un gesto rápido y familiar, ella le puso una mano desenguantada sobre la boca. Se había recostado contra él y cerraba los ojos en su rostro desfalleciente. Una de sus rodillas levantaba su falda suave, que la cubría apenas con el fino tejido de un largo camisón. La tela tensa del corpiño palpitaba con las emociones de su pecho. Durante algunos segundos la sintió como desnuda entre sus brazos y de pronto la tomó brutalmente por la cintura y la colocó de pie en medio del despacho, indignada y blasfemando. Santísimo Dios, sea usted razonable. Ella con los labios blancos permaneció ante él, mirándolo de reojo. Sí, está muy mal, es indigno. El señor Boulard es un hombre excelente, la adora, tiene una confianza ciega en usted. Puede tener la seguridad de que no voy a ayudarla a que lo engañe. Me niego, ¿me oye usted? Me niego absolutamente, y le estoy diciendo lo que pienso. Yo no me muerdo la lengua, querida niña. Se puede ser indulgente. Así, por ejemplo, pase todavía. Se interrumpió. Iba a escapársele que le toleraba el señor de Cocorel. Se fue calmando poco a poco, invadido de una gran dignidad.
Le hizo sentar, viendo que estaba agitada por un leve temblor. Él permaneció de pie y la reprendió severamente. Fue un sermón en forma, dicho con muy bellas palabras. Ella ofendía todas las leyes divinas y humanas, marchaba sobre un abismo, deshonraba el hogar y se preparaba para una vejez de remordimientos, y como creyó adivinar una leve sonrisa en la comisura de sus labios, le trazó el cuadro de esa vejez, la belleza arruinada, el corazón vacío para siempre, el rubor de la frente bajo los cabellos blancos. Después examinó su falta desde el punto de vista de la sociedad. En esto, sobre todo, se mostró severo, pues si tenía como excusa su naturaleza sensible, el mal ejemplo que daba debía quedar sin perdón, lo que le llevó a tronar contra la impudicia moderna y los excesos abominables de la época. Al final se puso a hablar de sí mismo. Él era el guardián de las leyes y no podía abusar de su poder para alentar el vicio. Sin la virtud le parecía imposible que un gobierno no pudiera existir, y terminó desafiando a sus adversarios a que encontraran en su administración un solo acto de nepotismo, un solo favor debido a la intriga. La encantadora señora Boulard lo escuchaba con la cabeza baja, acurrucada, mostrando su cuello delicado bajo la cinta de su sombrero rosado. Cuando Rougon se desahogó, ella se levantó y se dirigió a la puerta sin decir una palabra, pero cuando salía con la mano ya en el picaporte alzó la cabeza y volvió a sonreír, murmurando: «Se llama George Duchesne, es primer escribiente en la división de mi marido y quiere ser su jefe». «No, no», gritó Rougon. Entonces ella se marchó envolviéndolo en una larga mirada despreciativa de mujer desdeñada. Salió demorándose, arrastrando la cola de su falda con languidez deseosa de dejar tras ella el pesar de no haberla poseído. El ministro entró en su despacho con una expresión de fatiga. Hizo una seña a Merle, que lo siguió. La puerta había quedado entreabierta. «El señor director del Propósito Nacional, a quien su excelencia ha hecho llamar, acaba de llegar», dijo Lugier a media voz. «Muy bien», respondió Rougon, «pero recibiré antes a los funcionarios que están esperando desde hace mucho rato». En aquel momento apareció un criado en la puerta que conducía a las habitaciones privadas. Anunció que el almuerzo estaba listo y que la señora Delestan esperaba a su excelencia en el salón. El ministro se adelantó vivamente. «Diga que sirvan, tanto peor, recibiré más tarde, me muero de hambre». Alargó el cuello para echar una ojeada. La antecámara seguía llena de gente. Ni un funcionario ni un solicitante se había movido. Los tres prefectos conversaban en su rincón. Las dos señoras de pie ante la mesa se apoyaban en ella con la yema de los dedos, algo cansadas. Las mismas cabezas en los mismos lugares permanecían fijas y mudas a lo largo de las paredes contra los respaldos de terciopelo rojo. Entonces salió del despacho dando a Merle la orden de hacer que se quedaran el prefecto del SOM y el director del Propósito Nacional. La señora Rougon, ligeramente enferma, había partido la víspera para el mediodía, donde debía pasar un mes. Tenía una tía cerca de Pau. Delestan, encargado de una misión muy importante relativa a una cuestión de agricultura, se encontraba en Italia desde hacía 6 semanas, y así fue como el ministro, con quien Clorinda deseaba conversar largamente, la había invitado a almorzar en el ministerio como dos solteros. Ella lo esperaba pacientemente, hojeando un tratado de derecho administrativo que se hallaba sobre una mesa. «Debe usted tener el estómago en los talones», dijo Rougon alegremente. «He estado abrumado de trabajo esta mañana». Le ofreció el brazo y la acompañó al comedor, una pieza inmensa en la cual los dos cubiertos puestos sobre una mesita frente a la ventana parecían como perdidos. Servían dos corpulentos lacayos. Rougon y Clorinda, muy sobrios ambos, comieron deprisa algunos rabanitos, una tajada de salmón frito, costillitas con puré y un poco de queso. No tocaron el vino. Rougon por la mañana no bebía más que agua. Cambiaron apenas 10 palabras. Después, cuando los dos lacayos levantaron la mesa y sirvieron el café y los licores, la joven le hizo un leve movimiento de cejas que él comprendió perfectamente. «Está bien», dijo, «déjennos, ya llamaré». Los lacayos salieron. Entonces ella se levantó dándose palmaditas en la falda para sacudirse las migajas. Llevaba un vestido de seda negro, demasiado amplio, cargado de volados y tan complicado que parecía estar empaquetada en él, sin que se pudiera distinguir dónde se encontraban sus caderas y su pecho. «¡Qué exorbitancia!», murmuró yendo hasta el fondo de la pieza. «Es un salón para bodas y banquetes este comedor». Volvió agregando: «Me gustaría fumar un cigarrillo». «Diablos», dijo Rougon, «es que aquí no hay tabaco. Yo no fumo jamás». Pero ella guiñó un ojo y sacó de su bolsillo una pequeña tabaquera de seda roja, bordada en oro, no más grande que un monedero. Con la punta de sus dedos afilados dio un cigarrillo. Después, como no quería llamar se
se lanzaron a la caza de fósforos por toda la pieza. Al fin, en la punta de un aparador encontraron 3 fósforos que ella recogió cuidadosamente, y con el cigarrillo en los labios, repatingada nuevamente en su silla, se puso a beber su café a sorbitos, mirando a Rugón a la cara con una sonrisa. Bueno, estoy a su disposición, dijo este, también sonriendo. Tenía usted que conversar conmigo. Conversemos. Ella hizo un gesto de despreocupación. Sí, he recibido una carta de mi marido. Se aburre en Turín. Está muy contento de haber conseguido esa misión gracias a usted, pero no quiere que lo dejen olvidado allí. Ya hablaremos de esto más tarde. No hay prisa. Se puso a fumar otra vez y a mirarlo con su irritante sonrisa. Rugón poco a poco se había acostumbrado a verla, sin plantearse los interrogantes que en otro tiempo picaban tan vivamente su curiosidad. Clorinda había terminado por formar parte de sus costumbres y la aceptaba ahora como algo clasificado y conocido, cuyas rarezas ya no le causaban el menor sobresalto de sorpresa. Pero en verdad seguía sin saber nada preciso acerca de ella y la ignoraba tanto como los primeros días. Permanecía múltiple, pueril y profunda, necia la mayoría de las veces, singularmente sagaz otras, muy suave y muy maligna. Cuando llegaba a sorprenderlo aún con un gesto o una palabra cuya explicación no encontraba, se encogía de hombros, como un hombre fuerte, diciéndose que todas las mujeres eran así. Y con esto creía manifestar un gran desprecio para las mujeres, lo que abusaba la sonrisa de Clorinda, una sonrisa cruel y discreta que dejaba ver la punta de los dientes entre los labios rojos. ¿Por qué me mira así? Preguntó al fin Rubón, molesto ante aquellos grandes ojos fijos en él. ¿Tengo algo que le desagrada? Un pensamiento secreto acababa de relucir en el fondo de los ojos de Clorinda mientras 2 pliegues daban a su boca una gran dureza, pero recobró enseguida su risa adorable y murmuró, exhalando finas volutas de humo. No, no, lo encuentro muy bien. Estaba pensando en otra cosa, querido. ¿Sabe que tiene una suerte inmensa? ¿Por qué? No hay duda, está usted en la cima que quería alcanzar. Todo el mundo le ha empujado y hasta los acontecimientos le han servido. Rugón iba a contestar cuando llamaron a la puerta. Clorinda, con un movimiento instintivo, ocultó el cigarrillo detrás de la falda. Era un empleado que quería comunicar a su excelencia un telegrama muy urgente. Rugón, con expresión de fastidio, leyó el telegrama e indicó al empleado el sentido en que había que redactar la respuesta. Luego volvió a cerrar la puerta violentamente. Fue a sentarse y dijo, sí, he tenido amigos muy fieles. Trato de acordarme siempre de ellos. Y usted tiene razón. Debo estar agradecido de los acontecimientos. A menudo los hombres no pueden nada si los hechos no los ayudan. Mientras pronunciaba aquellas palabras con voz lenta, la contemplaba bajo sus pesados párpados que ocultaban a medias la mirada que la estudiaba. ¿Por qué le hablaba a ella de su muerte? ¿Qué sabía a ciencia cierta sobre los acontecimientos favorables a los que hacía alusión? Había hablado de Puisal, pero al verla sonriente y soñadora, con el rostro como enternecido por un recuerdo sensual, sintió en ella otra preocupación. Seguramente lo ignoraba todo. Él mismo trataba de olvidar, prefiriendo no hurgar demasiado en el fondo de su memoria. Había una hora en su vida que acababa por parecerle muy confusa y llegaba a creer que debía realmente su elevada posición a la abnegación de sus amigos. Yo no quería hacer nada, me han empujado a pesar mío, continuó Rubón. En fin, las cosas han dado un vuelco favorable. Si consigo hacer algún bien, me consideraré satisfecho. Terminó su café mientras Clorinda armaba un segundo cigarrillo. ¿Se acuerda? Murmuró. Hace 2 años, cuando usted abandonó el Consejo de Estado. Le interrogué, le pregunté la razón de aquel capricho. Qué taimado era usted en aquellos tiempos, pero ahora puede hablar. Vamos a ver, francamente, entre nosotros, ¿tenía usted un plan preconcebido? Siempre se tiene un plan, respondió Rubón suavemente. Me sentía caer y preferí dar el salto yo mismo. Y se ha cumplido su plan. Marcharon las cosas exactamente como usted lo había previsto. Él hizo un guiño de compadre que se pone a sus anchas. No, usted sabe muy bien que las cosas jamás marchan así. Siempre que se llegue, se interrumpió y le ofreció algún licor. ¿Curazao o chartreuse? Ella aceptó una copita de chartreuse. En el momento en que se la estaban sirviendo, llamaron nuevamente a la puerta. Ella ocultó una vez más su cigarrillo con un gesto de impaciencia. Él, furioso, sin soltar el botellón, se levantó. Esta vez era por una carta lacrada con un ancho sello. La leyó de una ojeada y se la metió en el bolsillo de su levita diciendo, está bien, y que no vuelvan a molestarme, ¿me entiende? Una vez que Rugón volvió nuevamente frente a ella, Clorinda humedeció sus labios en el chartreuse, bebiendo gota a gota y mirándolo de reojo con los ojos brillantes. De nuevo se sentía invadida por aquel enternecimiento que le bañaba el rostro y dijo en voz muy baja, con los 2 codos apoyados en la mesa, no, querido, nunca sabrá usted todo lo que se ha hecho por usted. Él se acercó y apoyó a su vez ambos codos, exclamando vivamente, es cierto, ¿me lo va a contar?
Ahora, nada de misterios, ¿eh? Dígame lo que ha hecho usted.